Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tachar lo que no corresponda. Este es el ciclo de entrevistas imperfectas en mi programa de radio Futuro Imperfecto, que por imperio de la pandemia hemos tenido que pasar a un formato Zoom grabado, pero que me da la oportunidad de charlar en cualquier horario y que ustedes también lo vean en cualquier horario. Hacía bocha que tenía ganas de invitar al señor que tengo acá en pantalla, Gustavo Gaubri, que es más que un técnico o un ingeniero de grabación, es más que un productor artístico, es más que el dueño legendario del Cielito Records, tipo que hace todas esas cosas en conjunto y hace mucha sinergia y que escribió mucha historia, y lo sé por los cursos de historia que siempre doy. En algún momento pasamos por Gustavo Gauri, así que te doy la bienvenida, Gus, a este espacio para conversar un rato con vos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Sergio? Bueno, muchas gracias por invitarme. Finalmente se dio que podamos charlar un rato. No en Este, vivo en la radio como habíamos quedado, pero bueno, pasaron cosas. sí, 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 bastantes cosas y siguen pasando. ¿Cómo te las arreglaste vos con esto de la pandemia en tu trabajo no sé, de productor, ingeniero, audiófilo? Bueno, la verdad que fue muy difícil el año pasado, porque, qué sé yo, digamos, la música es una de las actividades que más se resintieron con el lockdown, con la cuarentena. eh, Sigue en esa situación, no se sabe muy bien qué va a pasar ni cuándo. este, y bueno, en ese sentido para mí fue difícil porque, más que nada, no por mi situación personal, porque yo inclusive disfruto de estar en casa, de hacer cosas solo, qué sé yo, Es muy propio de los no. ingenieros del sonido eso, ¿no? De quedarse así Sí, encerrados solo con las perillas, mezclas, etcétera. O sea, sí, y a la vez también es una actividad tan social en un punto, porque, qué sé yo, estás siempre rodeado de gente, siempre, este, qué sé yo, todo el mundo te pide cosas. En las grabaciones, qué sé yo, el guitarrista terminó, se va a tomar un café y sigue el bajista y lo tenés que atender, entonces siempre estás como con mucha demanda. En el vivo ni hablar, porque estás en lugares llenísimos de gente durante muchísimas horas. Así que bueno, qué sé yo, cuando uno tiene la oportunidad de estar solo, lo aprecia y bueno, yo en ese sentido lo disfruté, el encierro, y se aproveché para hacer un montón de orden en cosas, de archivos, pero me solidarizo con mis colegas, ¿no? Sé que muchos la han pasado muy mal, que la siguen pasando muy mal. eh, Qué sé yo, me preocupan mucho los chicos que recién empiezan con su carrera, que tienen, se encuentran así con este impasse tremendo. No sé, la verdad que es preocupante. Qué sé yo trato de no ponerme muy en eso todo el tiempo, pero es difícil esa parte, ¿no? Es difícil sustraerse a tanto quilombo, ¿no? sin embargo, el hecho de la pandemia no detuvo ese proyecto que hiciste que se llama Juanito y el Carposaurio, que es, no sé si es un disco de la Juanse Papo Roll Band, pero hiciste un disco con algo que había en estudio. ¿Me contás bien cómo es? Sí, eso fue una sorpresa absoluta porque lo que menos esperaba que iba a salir el año pasado era eso, ¿no? O sea, Eh, la grabación, esta con Papo y Juanse, se hizo en el año 92 en mi estudio del Cielito. Yo en esa época tenía mucho contacto con Juanse por Los Ratones, yo hice los primeros discos de ellos Claro, el Cerito digamos, Records sacó, digo mal si digo que el primer disco exitoso del Cerito Records fue el de los Ratones Paranoicos, o hubo otros antes que salían por esa estructura de sello, digo. no, no, fue el primer disco del Cielito Records. O sea, existía el estudio ya hacía varios años y había grabado un montón de discos que habían sido muy exitosos, pero para otros productores, para otras compañías.
como empresa de servicios, digamos. Pero yo siempre tenía la idea de hacer un sello y por eso de movida el estudio se llamó Del Cielito Records, que en realidad no es un nombre para un estudio, sino más bien para un sello discográfico. Correcto. A mí siempre me gustó esa idea de tener un sello y bueno, lo que pasa es que no se daba, no había tiempo, qué sé yo, el estudio arrancó con todo y bueno, no quedó tiempo para el sello hasta que aparecieron Los Ratones, que me vinieron a ver por un vínculo familiar. Pablo Memi es primo mío, Ah, mirá vos y las sí, y conexiones de él la vida. es el hijo de la hermana menor de mi viejo, que tiene mucha diferencia de edad con mi viejo, pues Pablo es bastante más joven que yo. Tenemos un familión, ¿no? Y él era uno de los primos chiquitos. Ujú. Y, y bueno, me vino a ver, qué sé yo, ya estaba con el estudio y entonces me vino a ver para contarme acerca de su banda y me trajo un cassette, vino con Juanse, me acuerdo ese día lo conocí a Juanse, un personaje increíble, ¿no? Ya a los 20 años estaba como muy claro de lo que él quería hacer. Y bueno, todo eso me gustó y me gustó la canción, que era Descerebrado. Me parecía que pintaba muy bien el estado de la adolescencia, de tener 16, 17 años y andar por la calle descerebrado sin saber quién soy, qué sé yo, todo eso. En esa época no había mucho de eso, había más No, no bien, había uno mucho necesitaba. y por eso también me llamaba la atención que vos vieras algo en algo que no era muy común ver. Lo que pasa es que el tipo que produce tiene que ver el futuro de alguna manera. Si yo me pongo a producir hoy lo que está de moda, cuando lo termine y lo logre difundir y qué sé yo, ya la moda habrá pasado. Entonces, de alguna manera hay que buscar qué es lo que puede llegar a funcionar y no está siendo explotado, porque, digamos, dentro de las expresiones artísticas que hay, cuál retrata una realidad actual y sin embargo todavía no fue explotada desde la difusión o desde lo comercial, qué sé yo. Y bueno, a mí me gustó eso, me parecía que había muchos pibes como Los Ratones que y sin embargo lo único que había para esos pibes, lo único que les ofrecían acciones a la industria era el pop, viste, Soda Stereo, Virus, mucho colorido, mucho glamour, qué sé yo, mucha alegría o, no sé, o música bailable, qué sé yo, y no había algo así como más trágico, más duro, más, qué sé yo, más Sí, rockero. más rock and rollero, ¿no? Claro, rockero desde el rock and roll, ¿no? Desde lo clásico. Y también me gustaban las cosas que ellos me decían con respecto al sonido, no querían el sonido que estaba de moda en ese momento, no querían efectos, no querían claps, no querían máquinas de ritmo, querían sonar clásicos, ¿no? Y eso también me gustaba porque, qué sé yo, en los 80 parecía que, me acuerdo de un productor me dijo una vez, no hay nada más antiguo que una batería arriba del escenario. El escenario tiene que haber bailarines y DJs. Yo te preguntaría, pero te voy a meter en problemas, ¿qué productor te dijo eso? Sí, sí. Bueno, no se dedica más a esto. Bueno, se dedicó no sé, al vodevil. Así que bueno, qué sé yo, me gustó eso y bueno, me animé, me parecía que tenían talento Pero y todo que eran esto, perdón, originales. Gustavo, que te interrumpa, todo esto es porque te había preguntado por el disco de Sí, Juan Luis Carposaurio. O sea, sí. esta es como Bueno, yo la estaba ahí. previa, ¿no? De Los Ratones, que también es una Sí. historia interesante. Pero me interesa esto, que es lo que estuviste haciendo recientemente. Bueno, con Juanse entonces teníamos esa relación, era común que él me llamara, además Juanse es un tipo que está todo el tiempo produciendo, ¿no? En esa época y ahora, siempre tiene montones de proyectos y está a full. Entonces me llama y me dice, mira, no me das unas horas en el estudio que quiero grabar con Papo, viste que estamos tocando, yo sabía que estaban tocando, Papo en ese momento estaba en un momento medio bajón de su carrera Sí. y había terminado una de las versiones de Riff y estaba medio como sin nada y Juanse con los Ratones estaban muy arriba porque eran, qué sé yo, me
acuerdo que estaba la cortina de Tinelli con el tema de ellos, ¿viste? Con Vicio. Claro, era el tipo de vicio que sonaba en el programa de Tinelli. Y además Estaba un muy arriba. tiempo en que Papo, esto me lo contó, no me acuerdo quién me lo contó, Juan Senó, seguro, pero que Papo estaba medio como dedicado un poco a arreglar autos, cosas del taller del viejo, y que Juan se fue a buscarlo, lo sacó de abajo del auto que estaba laburando y le dijo, vamos a tocar. Sí, sí, fue un poco así. Juanse siempre lo admiró mucho a su modelo. Este, digamos, a Juanse le gustó siempre qué sé yo, sus viejos guías como Luis Alberto, Charlie, pero digamos, el que más cerca estaba en su estilo era Papo, obviamente, Sí, ¿no? Entonces, él siempre lo veía como una figura paternal desde lo musical. Entonces le quiso dar una mano, qué sé yo. Entonces le invitó a tocar con los Ratones, hicieron varios shows muy grandes, estuvo, qué sé yo, bueno, en River, con Richards, en Vélez, por todos lados andaba invitado. E inclusive empezaron a hacer cosas juntos, una banda que llegaron a tocar en la Federación de Box, hicieron un par de shows con buena convocatoria, con el Zorro, Bon Quintiero y con Black, ¿no? Con Black Amaya en batería. Bueno, yo sabía de eso cuando me llamó y me preguntó, le dije que sí, me interesó inmediatamente porque que yo, bueno, siempre me interesaban las cosas que él me proponía y laburar con Papo no había laburado nunca, había grabado con él 2 temas de riff cuando recién empezaban, hicimos un demo, me acuerdo, y era el único contacto que había tenido a nivel laburo con él. Después sí, a nivel personal, que yo me lo había cruzado 1000 veces, pues, a veces hasta caía de visita en casa, que yo, pero nunca habíamos laburado mucho. Y bueno, entonces vinieron a las 2 o 3 noches, digamos, porque todo era de noche, y, y bueno, y grabamos unas bases que estaban buenísimas, realmente había como una energía muy buena entre ellos, digamos, bueno, Black es increíble para eso. Este, el Zorro también, el Zorro tocó como nunca lo vi tocar en ese disco. Bueno, terminó siendo un disco. De hecho, fue tal el enganche que hubo, enseguida hablamos de hacer un disco. De ahí salió, porque Papo le decía Juanito a Juan. Entonces, sí, y como ahí la diferencia de edad entre ellos era muy clara, porque ya Papo era un hombre grande y Juanse todavía era muy joven. Entonces, era como un dinosaurio, ¿no? Entonces Juanito y el Carposaurio. Salió ese nombre ahí, y dijimos, bueno, ese es el nombre del disco, o sea, como que todo apareció de golpe. Y enseguida salieron un montón de ideas, algunos de Juanse, otras de Papo, otras de los dos, y se grabaron como 15 o 16 formas de temas, que algunas como más redondeadas, otras más verdes, pero se avanzó un montón, ¿no? Y bueno, se siguió así varios días más o noches más y bueno, y de repente se pinchó. No sé por qué, nunca supe bien por qué. Dejaron de venir, dejaron de llamarme. Yo, obviamente, qué sé yo, por ahí tendría que haber agarrado el teléfono y tratado de pincharlos, qué sé yo, pero incentivarlos de alguna manera, pero en general no hacía eso, ¿no? Yo era más de esperar que las cosas vinieran y sucedieran y además tenía muchísimo laburo y cosas para hacer, entonces bueno, me quedé ahí esperando que sigan y no siguieron, de hecho no siguieron nunca más. Al tiempo, un par de años después, no sé, que ya la grabación era claro que no se iba a continuar, Papo me llama para ver si podía usar un par de esos temas en un disco que estaba armando, y que fueron Tomé Demasiado y Ruta 66, la versión en castellano. Y bueno, se llevó las cintas porque estaba grabando en otro lado y me pidió las cintas para remezclarlo y quería cambiar el piano de Ruta, que el piano de Ruta lo tocaba él y el que salió en ese disco al final lo toca otro, no sé quién, porque yo no estaba en la grabación. Y, y nada, bueno, pasaron los años, a veces
hablábamos del tema, decíamos, che, tenemos que terminarlo, qué sé yo, ¿cuándo vamos a terminar? Pero era como esas cosas que siempre se dicen y ya se sabe que nunca van a ocurrir, ¿no? Hasta Pero que, bueno, ocurrieron en Papo, este caso, tardaron un poquito. sí, hasta que Papo falleció, y bueno, ahí Juan se me pidió la bajada de todo el material, qué sé yo se la hice, nos sorprendimos los dos de lo bueno que estaba, y bueno, él siguió escuchando eso, compartiéndolo con sus amigos durante años. Había un video que yo había hecho durante la grabación que también daba vueltas por YouTube, y seguía como la idea de algún día terminarlo. Pero bueno, qué sé yo, para mí estaba muy verde, realmente no lo veía. Decía, bueno, sin Papo, ¿cómo lo íbamos a terminar? ¿Qué sé yo? Pero bueno, al final él perdió esos CDs que yo le había bajado y justo cuando vino la pandemia se los prestó a un productor que se los perdió. Entonces me llama en esos días y me dice si se le podía hacer una nueva bajada. Entonces bueno, como justo coincidía la cuarentena que yo estaba revolviendo cosas y acomodando y guardando y qué sé yo, me puse a buscar esas DATs porque eran, o sea, las cintas originales, como te dije, habían desaparecido. Pero había bajadas de referencia que se hacen después de cada sesión, cuando termina la grabación, se baja lo que se estuvo laburando ese día en el estudio. Y bueno, son mezclas así nomás, sin ningún cuidado, donde por ahí tienen defectos, que yo, por ahí hay instrumentos que están muy fuertes, otro que ni se escucha, voces que por ahí son de referencia o que ni siquiera tienen letra, que son como balbuceos en Spanglish, ¿viste? Sí, En una especie de Warstoy, idioma como le dicen hoy inventado, en día. claro, como el inglés de Capusotto. Sí. Y bueno, entonces me puse a conseguir y juntar todo eso y me sorprendí porque había cosas que realmente ya hacía años que no escuchaban y estaban buenísimas. Y, y bueno, qué sé yo, se la mandé y él se empezó a enganchar con terminarlos, porque curiosamente lo que más faltaban eran cosas de él. Por ejemplo, cosas cantadas por él no había ninguna. Este, y bueno, se puso a terminar primero sus temas, le agregó algunas guitarras, después estuvo elaborando sobre los temas donde cantaba Papo, y bueno, y me lo iba mandando, todo lo hacíamos por Zoom o por el teléfono, porque no había posibilidad, él grababa en su casa, yo acá en mi estudio lo procesaba, lo editaba, le sacaba un pedazo, se lo volvía a mandar, él lo laburaba sobre eso, y así lo fuimos haciendo y cada vez nos fuimos enganchando más y después, bueno, apareció también el hijo de Papo, Luciano, que quería que eso se publicara. Entonces, bueno, nos fuimos entusiasmando con la idea de sacarlo. Más que nada porque es un documento, es como un registro hasta el ya histórico, porque Papo no está más, porque refleja lo que dos músicos que fueron muy amigos se juntaron para realizar en un estudio, porque pasó el tiempo y esa grabación no se olvidó, sino más bien siempre todo el mundo me decía cuándo lo vamos a terminar, cuándo lo vamos a sacar. Y bueno, creo que todo eso, más los defectos que tiene por haber sido hecho de esa manera, pues si yo tuviera las cintas multitrack, sonaría distinto, sería otra cosa, sería como mucho más prolijo, más Sí, pero perfecto. teniendo en cuenta las circunstancias, digamos, cerró bien. Claro, ese carácter que tiene le da como una impronta distinta. Además, no hay una historia así de discos al menos en Argentina, ¿no? Que se rescaten de cosas perdidas o de cintas o de cintas de referencia. De hecho, en la Argentina no hay reediciones, ¿no? Las reediciones en general son pobres, Sí, de acuerdo. siempre le faltan cosas de las que tenía la edición original, información o arte o temas inclusive. Y bueno, y menos esto, grabaciones perdidas, menos, yo ¿Y qué no es lo que hay recuerdo que en haya. Juanito y el Carposaurio? ¿Algún tema que recuerdes? Más allá no sé si ya tomé demasiado y ruta en la versión original. Bueno, hay un par de temas que Juan se después usó con los Ratones,
que es que estas son las versiones originales, por ejemplo, Poca Vida, que hay una versión infernal, a mi juicio, 1000 veces mejor que la que hizo con los ratones. Y después hay otra que grabamos juntos que se llama Desconfiado, que está en Los chicos quieren más, que también esta era la versión original. Después hay, bueno, está Tomé Demasiado cantado en inglés, esta Ruta 66 también cantado en inglés por Papo. Hay un Blues for Mrs. Polter, que es un tema así en inglés que Papo inventó ahí, que él toca el piano y hace un solo de piano espectacular. Era buen pianista, Papo, ¿eh? Sí, sí. De Bueno, hecho, el primer está la single de Papo, que fue Nunca lo sabrán, que lo hizo para Mandioca, él toca el piano. Y sí, la batería sí. la toca Rodolfo García y el bajo Alejandro Medina. Fíjate qué loco, un miembro de Los Gatos, un miembro de Almendra y otro de Manal. Sí, sí. Bueno, acá toca el bajo también en un tema, en Cuando Llegamos, que es un tema así tipo Willie Dixon. Ahí toca el bajo, después toca el piano en el blues y también en Ruta, está la versión de Ruta con el piano original que él había grabado, cantada en inglés. O sea, Tomé Demasiado de Ruta son las mismas bases, simplemente con otra voz. Pero bueno, ese disco terminó, digamos, cerrando. ¿Cuándo va a aparecer ese disco? ¿Va a estar en Y formato físico o aparece, en digital? ahora va a salir en 2 días, el 30, va a estar disponible en las plataformas habituales, a través de The Orchard, que es una distribuidora internacional que lo ubica. Yo, digamos, firmé con ellos este disco y, y estamos viendo la posibilidad de sacarlo físico también. Tenemos un par de propuestas dando vuelta que estamos analizando a ver cuál es la que mejor nos va a servir. Pero sí, queremos sacarlo en CD seguro y en vinilo también estaría buenísimo. Porque además me gustaría aprovechar la idea de la tapa de Gustavo Sala, que hizo la caricatura de Juanito y del Carposaurio, que está buenísima, y es como una idea como la de los picapiedras, ¿viste? Por ejemplo, los amplificadores gritan, son como unos animales prehistóricos que gritan, esos son los amplificadores, los pies de micrófono son huesitos, Estética todos de dedos están primitiva. adentro de una caverna. Claro, sí, le robamos un poco la idea de los picapiedras, y qué sé yo, para seguir con la idea de Juanito del Carposaurio, ¿no? Está muy bien. Ahora, habiendo hablado de esto, ¿qué estás haciendo vos? ¿Qué proyectos tenés? ¿En qué andás? Y mira, la verdad que grabar el año pasado no grabé nada, porque, qué sé yo, no tuve realmente propuestas, o las que tuve no me interesaron. Yo a esta altura de mi vida elijo bastante lo que voy a hacer, porque, qué sé yo, es mucho, hacer un disco es una energía Sí. tremenda, es un montón de tiempo, y realmente quiero aprovechar eso en hacer cosas que realmente me interesen, ¿no? Así que, no sé, no grabé, hice algunas, lo que sí hago es trabajo para el Instituto Nacional de la Música, Sí, estás muy metido que, en el INAMU. claro, y eso sí, bueno, lo mantuve. Estábamos haciendo toda la recuperación del catálogo de Music Hall. Ahora también aparecieron algunas cintas que algunos músicos nos trajeron al INAMU para digitalizarlas y ver la posibilidad de publicarlas. Hay cosas muy interesantes, como por ejemplo hay una grabación en vivo de Invisible en el Coliseo, que es Mirá vos. alucinante, como suena. Es la presentación de Y Durazno bueno, entonces, Sangrando, eso. sí, sí, y está buenísima y suena muy bien. Y hay otro de Invisible también en el Luna Park, dice no suena tan bien, pero la del Coliseo es sorprendente como suena para una grabación de esa época. Y bueno, qué sé yo, aparecen cosas así, cosas bueno, de tango, de folclore, que, que también me ocupo de digitalizar y remasterizar y mejorar un poco, ¿no? ¿Todas de Music Hall? Eso estuve haciendo bastante. No, no, lo de Music Hall prácticamente ya lo terminé. Por lo menos todo lo que es la parte de digitalización.
que estos son cosas, como te digo, que traen músicos. León Gieco también trajo unas cintas inéditas que estuvimos digitalizando, qué sé yo, como te digo, hay unas cosas de la Orquesta Nacional del Tango, cosas de Cuchi Leguizamón también, cosas que son verdaderas joyas, ¿no? Porque el Cuchi, por ejemplo, es un tipo que nunca grababa nada, y bueno, eso es una cosa muy interesante que me gusta. Bueno, ya estás Y dedicado un me poco a la parece positivo. arqueología. Sí, sí. Sí, qué sé yo, me gusta, igual grabo, qué sé yo, grabé, por ejemplo, Sueño de Pescado, los Te iba a preguntar cuatro. por esa banda, no sé si habías seguido con ella o no. Bueno, no grabaron más, qué sé yo, eso es lo que pasa, que está todo el mundo parado, ¿no? Los estudios el año pasado estuvieron cerrados casi todo el año. No, yo ni loco me meto en un estudio 10 horas, viste, con un montón de tipos, qué sé yo, para enfermarte, o sea, No, no y hay además otra. 10 horas aunque te metas, 10 horas con barbijo, que es lo No, mínimo no, que tenés, complicado, ¿no? no, no, me gusta si me aparecen mezclas que yo puedo hacer acá en mi estudio, o masterings, ese tipo de cosas, sí hago, pero así, pero proyectos así de sentarme a hacer un disco, los últimos que hice fue, bueno, el disco doble de Sueño de Pescado, se llama La Palabra, y bueno, los 3 discos anteriores también los hicimos juntos. Este, Eso me gusta, qué sé yo, arrancar con una banda desde cero y, digamos, y participar de todo ese Te crecimiento, me debe parece llover que bandas está también, buenísimo. igual. ¿Eh? Te deben llover bandas, digo, ¿Perdón? gente que te manda demos, material que quiere que hagas algo con ellos. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, como te digo, yo elijo lo que realmente me parece que le puedo aportar algo, ¿no? No me parece que yo pueda hacer todo. Este, no soy el más caro, pero tampoco soy barato. Pero Entonces, sos el hoy mejor, en día, como no la sé, vieja tampoco mejor, publicidad de sé que estoy entre televisores. los, me conformo con estar entre los buenos. Bueno, lo cual no es poco en estos días. Mira, nuestro Claro. tiempo de charla ya medio se está agotando porque viste cómo son las redes así de compactas. Pero te comprometo a que tengamos una segunda charla de estas y que hablemos de la historia del Cielito, que está muy bien contada en el Cabildo del Rock, pero que de tu boca, digamos, es como escuchar la verdad desde la boca del dueño, de que estuvo ahí en la Claro. trinchera. ¿Te copás? Cuando quieras, Sergio, por Bueno, supuesto, retomamos, me hacemos encanta. una segunda parte entonces en breve. Dejamos pasar un par de meses, pero por lo pronto ya sabemos de Juanito y el Carposaurio y en qué te estás moviendo. Seguramente cuando volvamos a hablar vas a tener proyectos nuevos. Ojalá. Bueno, Gustavo, te Bueno, agradezco la presencia acá, saludo a la gente y le digo que, bueno, un en saludo. la próxima entrevista que tengamos, no sé quién estará, pero seguramente será un personaje importante de nuestra historia.